venimos a celebrar las victorias del Señor y venimos a confesar el poder de su salvación. Hoy venimos a celebrar las victorias del Señor. El Evangelio llegando a una familia. Y es importante que el Evangelio transforme nuestra familia, que transforme nuestro hogar. Somos transformados nosotros, quizás en el caso de usted, primero se convirtió su esposa, o puede ser al revés, usted se convirtió primero, o por ahí los hijos se han convertido primero y luego toda la familia. En el caso de Cornelio, él fue quien dice la palabra del Señor que se convirtió. Pedro sintió el llamado del Señor o escuchó y vio el llamado del Señor. Pedro mata y come, le dice el Señor en una visión. Y Pedro dice, Señor, no. Cuidado cuando el Señor te habla por medio de su palabra y si es tu Señor, ¿vas a decirle? Sí. Señor, no, dijo Pedro. Y dice, simplemente el Señor le estaba mostrando la necesidad ahora de ir a una familia que no eran judíos, eran gentiles. Y dice la palabra del Señor que Pedro fue llamado por el Señor para ir a la casa de Cornelio. Y allí le estaban recibiendo y cuando entró Pedro, dice la palabra del Señor que Cornelio se postró. Y dice Pedro, no, levántate, porque yo soy un hombre también como tú. Los ministros del Señor, vuelvo al principio fundamental para recordar cada día de nuestra vida, los que somos siervos del Señor y cada uno de los hijos de Dios, tenemos que exaltar a Cristo. Jamás tenemos que dejar ni con ningún pensamiento querer o tener la idea de que las personas deben rendirnos culto, adorarnos, exaltarnos a nosotros. La gloria es para el Señor, es del Señor, es todo por Él, es para Él, a Él sea la gloria. Y dice que esa familia fue salva ese día. Y dice que también fueron bautizados aquel día. El Señor les había mandado a los discípulos, vayan por todas las naciones, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los creyentes transformados, los creyentes resucitados, obedecen al Señor y van por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. Llegaron unos invitados nuestros de Estados Unidos a Guadalajara, y en una de las salidas que teníamos para ellos, tristemente, y digo, pasamos días hermosos, pero tristemente esa salida en especial fue un poco difícil. Les conté hace unos días atrás, los hombres con hombres, mujeres con mujeres, ahí en una avenida cultural, donde hay puestos y los turistas van ahí para comprar sus recuerditos. Pero allí operando Satanás, el Dios de este siglo, que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Cristo mandó a predicar a sus discípulos el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Se das cuenta? Cegó el entendimiento de los incrédulos. Y vi una parejita y un brujo literalmente sentado allí, joven él, con todas sus cosas, con todas sus plumas, con todos sus collares, con todo el aspecto y por supuesto ya yo observando, mis invitados acá, y yo observando como un perro rabioso. Dije, en un momento, cuando termine, yo me acerco, no para predicarle al brujo, sino para predicarle a esta parejita que ahora había caído en las manos de este joven brujo. Así que ya me fui acercando, mi hijo, mis dos hijos y mis invitados estaban ahí, estaban observando lo que yo iba a hacer y me siento al lado, en el banco, había un espacio, la parejita y el brujo acá. Escuché todo lo que le estaba diciendo. Cuando se fue,
ellos quedaron con las manos así, porque agarró uno de sus ungüentos y le puso este muchacho en las manos de la chica y del muchacho. ¿Y qué creen que hizo el muchacho una vez que el brujo se estaba yendo? Sacó su billetera y le pagó al brujo. Inmediatamente que se fue, me pongo delante de ellos, me pongo en cuclillas para poder estar enfrente de esta parejita y les empecé a hablar del Evangelio de Cristo. Lo que Cristo había venido a hacer. Les dije las mentiras que había dicho este muchacho. Y ellos seguían con las manos así, como con miedo, con temor a cerrar. Ni siquiera me quisieron dar la mano porque ellos decían, no queremos ensuciarte con lo que nos hizo este muchacho. En esa tarde, el Evangelio de la gloria de Cristo fue predicado en la vida de estos dos jovencitos, para la gloria del Señor. Y qué importante que es entender que el diablo, el Dios de este siglo, ha cegado el entendimiento de la gente para que no les resplandezca la gloria de Cristo. Ahora, así está tu jefe que no tiene a Cristo. Así está tu amiga de la universidad que no tiene a Cristo. Así está el jovencito de la escuela, donde los muchachos que bellamente cantaron en este día esa hermosa canción, jóvenes entregados al Señor. Ustedes allí en la escuela, chicos, son responsables de llevar el Evangelio de la gloria de Cristo a sus compañeros. De boca de ustedes tiene que salir la palabra de Dios, lo que están aprendiendo acá, lo que sus padres le enseñan en casa. El mundo está perdido, los jóvenes, los compañeritos de ustedes, si no tienen a Cristo, están perdidos. Y ustedes tienen el Evangelio que puede transformarles. Me acuerdo también la conversión del carcelero de Filipo. Impresionante aquel gran día cuando ese hombre dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creo que está aquí el verso de la palabra que estoy mencionando. Cree en el Señor Jesucristo. Y claro, cada uno de los familiares de este hombre que se había convertido, que estaba a punto de quitarse la vida, ¿cuántas personas están así? Ayer una muchacha se quitó la vida. Y todos los días en esta gran ciudad, en esta enorme ciudad en la cual el Señor les puso a ustedes. A mí me puso en Guadalajara, me salvó en Argentina y me trajo a México. A ustedes les salvó quizás en alguno de sus países y les trajo aquí a esta hermosa ciudad. Ustedes y yo somos responsables de llevar el Evangelio a toda criatura. Tenemos un compromiso. Tenemos que ser testimonios en cada lugar donde estamos. Los esfuerzos evangelísticos cada día los tenemos que hacer. Primero con nuestras acciones, con nuestro testimonio. Tenemos que dar testimonio, un testimonio vivo de que ahora somos llamados hijos de Dios. En Guadalajara a veces cuando estoy en el Walmart, en los lugares así, en las tiendas, de repente alguien toca mi hombro y me dice, hola, Pastor Claudio. Y yo lo miro, digo, empiezo a orar, Señor, por favor, dame sabiduría para recordarle el nombre de esta persona porque yo no sé quién es. No es miembro de mi iglesia, me conocen, voy a algunas iglesias, a varias iglesias, conozco a varios pastores y el pastor Claudio, ¿qué estaba comprando usted? No, bueno, estoy aquí comprando, estoy viendo. Ellos te ven, nosotros somos cartas leídas, cartas abiertas. La gente nos lee. Ellos saben quiénes somos, no podemos pasar desapercibidos. Tenemos un testimonio, tenemos una vida de fe, estamos corriendo una carrera. Hay testigos que están a nuestro alrededor, que están observando nuestro caminar. Ellos nos ven, nos leen. Los pastores de esta iglesia, los ancianos de esta iglesia, están viendo tu carrera y tú estás viéndolos a ellos. No podemos ignorar eso. Y nuestra carrera, la carrera que tenemos por delante, tenemos que correrla mirando siempre hacia la meta, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si tú estás corriendo tu carrera y estás mirando a los ancianos que están acá, está bien, pero tienes que mirar a Cristo en primer lugar. Amén. Vaya conmigo, por favor, en este mismo contexto y en este mismo orden de ideas,
a Efesios capítulo 1, versículo 13. El poder del Evangelio transformador, que transforma nuestra vida, que transforma nuestra familia, que llega hasta lo íntimo de nuestro hogar. El apóstol Pablo tenía bien en claro y les decía a los creyentes en Éfeso, versículo 13, en él también vosotros, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, es decir, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Ya la tenemos para alabanza de su gloria. Déjeme explicarles rápidamente versículo 13. En él también, en Cristo, también vosotros, le dice Pablo a los Efesios, habiendo oído la palabra de verdad. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Claro, es importante el testimonio de nosotros, nuestro testimonio, por decirlo de alguna manera, no hablado. Es muy importante. Hay una ilustración que siempre cuento cuando hablo de esto, del doctor Billy Graham, cuando todavía vivía. Dice que estaba jugando golf con uno de los presidentes. No recuerdo el nombre de ese presidente en ese momento, pero dice que estaba jugando golf y en un momento el presidente interrumpe el juego y le dice: ya, basta Billy, deja de hablarme de ese Dios. Y Billy lo miró y le dice: pero si yo no te he dicho nada. Y en realidad, amados hermanos, tu vida habla. Tu conducta habla, tus palabras hablan, tu silencio habla, tu silencio habla. A veces cuando tuvimos que haber hablado, estábamos en una reunión y empezaron a hacer chistes y empezaron a hacer dobles sentidos y empezaron a hablar de infidelidad, empezaron a hablar de esas cosas, tú te callaste cuando deberías haber hablado, cuando deberías haber confrontado. O cuando deberías haber ido de esa fiesta que empezó a ponerse en un tono sarcástico, en un tono burlesco, o quizás de Dios, o quizás de aquel hombre que empezó a hablar de esa mujer y empezó a codiciarla y tú permitiste eso. Deberías haber hablado. Somos cartas leídas. Nuestro testimonio es importante. Habiendo oído la palabra de verdad. La palabra es verdad. Cristo es verdad. La gente habla mentira. El mundo no conoce a Dios. El mundo le da las espaldas al Señor. Y nosotros tenemos la palabra de verdad. Esa palabra que puede transformar una vida, que puede cambiarla. El Evangelio de vuestra salvación. Insistimos, el Evangelio es buenas nuevas de salvación a todo aquel que cree. Sabemos de antemano que vamos a predicar el Evangelio y la gente tendrá esa responsabilidad de reconocer o no reconocer al Señor, de aceptar o rechazar. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Por tanto, no podemos decir, todos somos hijos de Dios. La gente dice, no, es que todos somos hijos de Dios. No. Criaturas de Dios sí. Hechos hijos de Dios, aquellos que aceptaron al Señor, que reconocen al Señor, que reciben su palabra, creen en Cristo como su único y suficiente Salvador, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Los cuales no son engendrados ni de carne ni de sangre. Y dice Pablo allí en Efesios capítulo 1, versículo 13, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fe en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el sello del Espíritu en nuestras vidas. Cuando una persona reconoce, recibe al Señor como su único suficiente Salvador, viene el Espíritu Santo a morar en la vida de esa persona. Recuerda el antes y el después en tu vida. ¿Lo recuerdas?
¿Te acuerdas cuando llegabas a tu casa muy de noche y no es lindo recordar esos días, pero por unos minutos haz una mirada hacia atrás, por unos segundos. No te quedes tanto allí, pero por unos segundos. Recuerda lo que Cristo hizo. Recuerda cuando el Señor te perdonó. Recuerda cuando el Señor te sacó de esos vicios, de la profundidad. El salmista decía que pacientemente esperé a Jehová. Y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Me sacó del pozo de la desesperación. ¿Te acuerdas esos días? Del lodo cenagoso. Y dice la palabra que Él puso sus pies sobre la peña, la roca. Y dice, enderezó mis pasos. Y después puso un cántico nuevo en mi boca. Alabanza a nuestro Dios. Y fíjense lo que dice. Verán esto muchos y temerán. Es que el testimonio de tu vida, hermano, lo que el Señor hizo, el Cristo resucitado, va a causar un impacto tan profundo en las personas. Entró un mensaje a mi celular hace unos días atrás. Era un joven de Argentina que, según él, dice que me conoció en los campamentos de allá. Estamos hablando hace 20 años atrás. No saque cuentas, por favor. Y me dice, Claudio, quizás tú no te acuerdas de mí, pero tú impactaste mi vida en un campamento. Te acercaste, me relataste tal versículo, me enseñaste la Biblia, me escuchaste, fuiste conmigo a dar un paseo en una lancha, en una canoa, allá por la laguna de Monte, y me escuchaste, y te conté de la muerte de mi padre, y empezó a relatarme todo lo que había pasado ese día. Hermano, ayer hablaba yo de un quinto miedo que no me acordaba. ¿Sabe cuál es el quinto miedo? De perder la memoria. Yo ya la estoy perdiendo. Y cuántas cosas el Señor, en cuántas circunstancias, cuántas cosas el Señor nos ha permitido vivir y hacer por Él y para Él, por su gracia, en personas que hoy quizás ni nos acordamos, pero que fuimos un impacto en un momento determinado de nuestra vida. Yo no puedo dejar de agradecer eso. Son innumerables las cosas que Dios ha hecho en mí y lo que ha hecho a través de mí, por su gracia. Tuve la oportunidad de estar en casi todos los países de Latinoamérica predicando la palabra a miles y a cientos y miles de jóvenes, literalmente. Mi director de Argentina, del instituto, me mandó a una misión con 12 jóvenes a predicar el Evangelio por 6 países de Latinoamérica. Puso $5,000 en mi bolsa, me confió 12 jóvenes del instituto bíblico. Iba mi esposa, su servidor y mi hijo Josué, de 6 meses de edad. Cumplió el año en Latinoamérica, allí en República Dominicana. Le predicamos a miles. Empezamos en Perú. ¿Hay alguien de Perú por aquí? Amén. Y allí empezamos. El primer auditorio de Perú, de jóvenes de escuelas que se habían unido, eran 2.000 jóvenes. Y yo estaba predicándole a 2.000 jóvenes. Decía, Señor, ¿esto es real? ¿Esto es real? ¿Esto que me está pasando es real? Y me temblaban las piernas como me están temblando ahora. Y yo decía, Señor, gracias por el privilegio de servirte, de predicar el Evangelio, de llevar el Evangelio. Y Dios te quiere usar, hermano. Allí donde tú estás, el privilegio de ser usado por Dios. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ustedes, amados hermanos, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo ustedes creído en Él, también fueron sellados con el Espíritu Santo. Ahora ustedes, al igual que yo, tenemos el mismo Espíritu. Tenemos el poder de Dios, tenemos la misma convicción, el mismo llamado, el mismo bautismo, el mismo Señor. Por tanto, tenemos que ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Se acerca el día que el Señor vendrá a pedirnos cuenta.
Tenemos que saber administrar los dones y los talentos que el Señor nos ha dado. Tenemos que ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Como aquel hombre que estaba ya colgando, por decirlo de alguna manera, los guantes. Él era un arquitecto, un gran arquitecto. Y un hombre rico le quiso pedir el último trabajo. Era su jefe, fue su jefe toda la vida, y este arquitecto dijo, no, yo ya estoy por colgar los guantes, ya no quiero trabajar más. Dice, no, hazme el último trabajo, por favor, hazme el último trabajo, te voy a pagar muy bien. Y este arquitecto cedió y dijo, está bien, voy a hacerlo. Dice, dime cuánto es el presupuesto para lo que necesitas para hacer este proyecto. Y este hombre, como no tenía ganas de hacerlo, dijo, bueno, es tanto. Y cobró un montón de dinero, pero compró los materiales más baratos, o como decimos en México, más chafas. Cuando hubo acabado la tarea, el arquitecto le dijo al hombre rico, bueno, aquí está la casa y aquí están las facturas, y hizo otras facturas, hizo trampa, no eran los materiales, los mejores materiales. Y este hombre rico le dijo, bueno, tú me has servido toda la vida, has sido un hombre bueno conmigo, has trabajado arduamente. Quiero darte estas llaves de esta casa que tú construiste. Esto es para ti. Tenemos que ser buenos administradores de la gracia de Dios. Tenemos que ser fieles obreros. ¿Qué te ha dado el Señor para hacer en esta iglesia? En esta tu iglesia. Esta es tu iglesia local. Aquí tienes que plantarte. Aquí tienes que servir, aquí tienes que estar gozoso, aquí tienes que cantar, aquí tienes que dar, aquí tienes que poner tus recursos, darlos para la obra del Señor. Este es el lugar en el cual Dios te plantó. Imagínate una plantita, una semilla plantada en la tierra, y a la semana el labrador, el que vino a plantarla, la semillita ya estaba empezando a crecer, ya brotó, ya resucitó. Ahora empezó a nacer, y ahora el labrador la saca de ahí y ahora la pone acá. Ah, no, es que le gustó más acá. Y a la semana o al mes, pues ya no le gustó al labrador y dice, no, pues ahora me voy para acá. Y la planta dice, no, pero espérame, ¿qué estás haciendo? Quiero estar plantado en un lugar, quiero estar allí, quiero crecer, quiero robustecerme. Van a venir tormentas, van a venir días tristes, van a venir lágrimas, van a venir tropiezos. No me voy a llevar a veces bien con tal hermano, pero voy a poner de mi parte y voy a crecer y voy a dar fruto, porque esta es mi iglesia. Y aquí es donde fuimos llamados para servir, y aquí es donde el Señor nos está enseñando la palabra de Dios, y aquí es donde los hombres de Dios que Dios puso en este lugar te están enseñando a ser hombre y mujer de Dios. Y te van a enviar a predicar el Evangelio, y tenemos que ser fieles, tenemos que ser obedientes, tenemos que estar dispuestos a someternos a las autoridades que Dios puso sobre nosotros en este lugar. Tenemos un Señor. Dice que Dios estableció a los hombres, a los pastores, a los maestros, a los ancianos, a los que nos enseñan la palabra. Tenemos que sujetarnos a ellos y servir al Señor. Al Señor es a quien servimos. Y el Espíritu Santo es quien nos da esa garantía de esa redención que fue comprada, adquirida por Cristo, y que nos la dio por pura gracia y misericordia. Y ahora nosotros tenemos este tesoro, dijo Pablo, en nuestras manos. Porque tenemos este tesoro en nuestras manos. Y el tesoro, amados hermanos, es el Evangelio. Y nos ha sido dada. Ese tesoro lo tenemos en vasos de barro. Observen, no dice vasos de oro, dice vasos de barro. Y nosotros somos esos vasos de barro
están siendo día tras día perfeccionados, transformados y moldeados por el alfarero. Y querido hermano, el alfarero puede hacer con el barro lo que él quiere. Si no le gusta al alfarero una forma que de repente allí le dio él con sus propias manos, el alfarero puede decir, otra vez lo pongo en la rueda y lo hago de vuelta. Y hace otra forma. Y así vienen las pruebas en nuestras vidas. Y así vienen los momentos duros y difíciles. ¿Y qué? Diremos al Señor, ¿por qué estás haciendo esto conmigo? Yo no me lo merezco. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? El Señor hace lo que Él quiere. Él es el soberano. Él es el Señor. Él es el que dice y lo hace. Y a nadie le pide permiso. Él es el Señor. Amén. El Evangelio. El Evangelio. Observe cómo dice la palabra del Señor allí. Tengo tantos versículos para compartirles. Vaya conmigo, por favor, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10. Por favor, por unos momentos allí. Segunda de Pablo a los Corintios, capítulo 10. Versículo 13, 12, por favor, en adelante. Dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriaremos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio, observen, en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y amados hermanos, el Evangelio que tienes en tus manos, cuando lo predicas, no es para que tú digas, como dijo el burrito, ¿se acuerda cuando entraba a Jerusalén y llevaba encima al Señor Jesucristo? Y el burrito de repente empezó a ver que la gente aplaudía. Y el burrito dice, me están aplaudiendo a mí. No, burrito, no te están aplaudiendo a ti. Están alabando al Señor. Si hay algo que hacemos para el Señor o por el Señor, es por pura gracia, es por pura misericordia. Yo antes era ciego, pero ahora veo, dijo el ciego Bartimeo. No sé si eso no es, pero yo les digo una cosa. Antes yo estaba ciego y ahora veo. Y ese es el mensaje. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y él se fue a Decápolis, 10 ciudades, y comenzó a anunciar lo que el Señor había hecho en su vida. ¿Lo puedes contar? ¿Puedes contar el Evangelio? Todos decimos amén. Puedes decirle a otros lo que ha pasado en tu vida y todos decimos amén. Ahora, ¿sabes algo? No puedes contar todas las maravillas que el Señor ha hecho contigo. No puedes, porque no alcanza. No alcanzaría el tiempo, no alcanzarían las horas, no alcanzarían las palabras, no podrías explicarlo. Y qué bueno que no lo puedes explicar, porque entonces ha sido la obra de Dios en tu vida. Si lo puedes explicar, entonces Dios no lo hizo, porque las cosas que Dios hace son inexplicables. Amén. Prediquemos el Evangelio a toda criatura. Terminamos Mateo 28. Hacer discípulos a todas las naciones.
hacer discípulos a todas las naciones. Y luego dice algo importante, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando la palabra de Dios menciona bautizándolos en el nombre del Padre, viene a la memoria ese hombre de Dios llamado Felipe, el evangelista. Cuando escuchó el llamado del Señor y un ángel del Señor le habló y le dijo a Felipe, Felipe, levántate y vete hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. No, Señor, no tengo ganas de ir. ¿Cómo? ¿Cómo que no tienes ganas de ir? Si yo soy el Señor y yo te estoy mandando. Y me acuerdo la historia de ese hombre que se levantó en la mañana y le dijo a su mamá, mamá, yo no tengo ganas de ir a la iglesia hoy. Y su mamá dice, hijo, ¿cómo que no tienes ganas de ir a la iglesia? Hoy es domingo, hoy es el día del Señor, hoy es el día para ir y estar todo el día alabando el nombre del Señor, hoy es el día del Señor. Mira, te voy a dar, le dice la mamá, 2 razones básicas por las cuales tú tienes que ir a la iglesia hoy día. En primer lugar, ya te lo dije, hoy es el día del Señor. Y en segundo lugar, tú eres el pastor de la iglesia. Amados hermanos, cuando el Señor te dice, ve, tienes que ir. El Señor te dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Cuando el Señor te dice, bautícenlos, tienes que bautizar a los nuevos convertidos. Primero tienes que discipularlos, porque dice, hacer discípulos. Y luego dice, bautizándolos. Porque a veces puede pasar como Simón el Mago, que el tipo se quería bautizar. Y de hecho lo bautizaron. Pero después quería comprar el don del Espíritu Santo. No era creyente. No era creyente. Y quizás alguno de ustedes se ha bautizado y no está viviendo conforme a la palabra del Señor. Está viviendo una vida doble, está lejos del Señor, no se congrega, no toma la cena del Señor, no viene a la cena del Señor, no quiere comunión con los hermanos. No le gusta la luz, le molesta la luz, le gusta más las tinieblas. Quizás no es. Felipe obedeció al llamado y fue. Y se acercó al eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, que regresaba de Jerusalén a Etiopía, y el evangelio tenía que llegar a todas partes. Y el Señor tiene que ganar por medio del evangelio y por medio, utilizando a un siervo del Señor dispuesto a ir y predicar a toda criatura. Felipe se acerca, le dice, acércate a ese carro. Y escuchó y vio al etíope, dice que volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate a ese carro. ¿Ves? El Espíritu Santo obrando en la vida del siervo del Señor. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, no tenemos que contristar al Espíritu Santo, tenemos que obedecer la voz del Espíritu Santo de Dios cada día, por medio de su palabra, por medio de la comunión con el Señor, cada día. Y dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Pregunta básica. Es que, pastor, yo no entiendo lo que estoy leyendo. Pues lee otra vez. No entiendo, otra vez. La fe viene por el oír por la palabra del Señor. Y a veces hemos metido tanta basura en nuestra mente. A veces, ¿no te ha pasado? Empiezas a orar, o nomás me pasa a mí, empiezas a orar y de repente empezaste a recordar otras cosas y te estabas orando, aquí. Y el Espíritu Santo tiene que encaminarte otra vez, acomodarte en la senda. Nosotros enseguida queremos salirnos de la senda. Júntate a ese carro. ¿Entiendes lo que lees? ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? En la iglesia tenemos que tener hombres preparados para enseñar también a otros. Timoteo, lo que yo te enseñé, esto enseña a otros. Para que sean siervos fieles, preparados para toda buena obra. Enséñales. Enseña la palabra a otros, para que otros hagan la tarea. Quizás el día de mañana ya no estamos, hermano. Quizás mañana cuando me regreso a Guadalajara se cae el avión. Probable.
quizás no. Quizás el Señor dice, no, te tengo misericordia todavía, a ti, a los que van a ir, te voy a dejar vivir unos 10, 20 años más. Que así sea, Señor. El pasaje de la Escritura era: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de otra trasquila, enmudeció, no abrió su boca. Cristo el Mesías, predicado, leído, y ahora Felipe le iba a explicar desde esta Escritura, y le iba a dar vueltas por todos los salmos, los profetas, y le iba a hablar de Cristo el Señor. Se había cumplido cada una, y esa palabra en específica, el Mesías había venido para salvación a ese etíope también. Se convirtió al Señor y inmediatamente vio agua y dice, pues aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Fíjate, Felipe ya le habló hasta del bautismo le habló. Ahí hay agua, ¿qué impide? Si crees, bien puedes. Y descendieron ambos al agua y Felipe le bautizó al eunuco. Y él siguió gozoso su camino. Gozoso su camino, una vida transformada. Eso es lo que puede pasar en tu vida, querido amigo, si estás hoy presente aquí. Quiero terminar con esto. Quiero terminar diciéndote que el Señor ya ha venido. Hoy le recordamos. Gran parte, millones y millones de personas en este mundo le recuerdan hoy al Cristo que resucitó de entre los muertos. Pero este evento ya sucedió hace 2000 años atrás, allá en Jerusalén. El Señor Jesucristo fue llevado a una cruz en un monte llamado el Calvario, el Gólgota. Y allí lo pusieron a Cristo en esa cruz y 2 ladrones a un costado. Cristo estaba dando su vida por ti en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa. Y esa sangre te puede limpiar hoy. Hoy te puede limpiar de todo y cada uno de tus pecados, tu suciedad, tus mentiras, tu lejanía de Dios, tu necedad. Él puede limpiar cada rincón de tu habitación, puede darte vida y vida eterna, perdón de pecados. Él puede quitarte la culpa, darte la libertad que tanto estás buscando, llenar el vacío de tu interior, que tiene la forma de Dios. Ven a Cristo en este día. Él no solamente murió, fue sepultado, pero también resucitó al tercer día y está vivo. Ahora te quiere salvar, te quiere dar vida eterna. Ven a Cristo en esta hora. Oremos al Señor. Nunca antes has reconocido a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Ven a Él en esta hora. Abre tus manos, abre tu corazón. Basta de resistirte. Cristo ya hizo la obra que tú y yo no podíamos hacer. Porque por gracia somos salvos. Por medio de la fe en Él. Esto no tiene nada que ver con nosotros. Esto es un don, es un regalo de Dios. Y no es por obras, para que nadie se jacte y se gloríe. Ven a Cristo en esta hora. Dile en tu corazón, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Te confieso como mi único y suficiente Salvador. Perdóname, límpiame, lávame. Dame vida eterna, Señor, la que tú prometiste que le darías a todos los que creían en ti. Yo creo en ti, Señor. Te reconozco y te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, y quiero que seas mi Señor de ahora en más. Te doy gracias, Padre, por tu palabra. Haz lo que tú tengas que hacer en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.